Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre encantada de estar aquí con ustedes, porque hoy tenemos un tema que nos va a emocionar a todos. Si son fans de las series turcas, si les gusta el romance, si se derriten por las historias de amor épicas, este vídeo es para ustedes, definitivamente. Hoy, amigos, vamos a hablar de lo que todos, absolutamente todos, los fans estábamos esperando. Vamos a hablar de Hande y Kerem juntos de nuevo. Sí, lo oyeron bien. El título lo dice todo, Hande y Kerem, juntos de nuevo, la serie que todos los fans esperan. Y prepárense porque les tengo noticias, rumores, análisis, y mi opinión muy personal sobre todo este revuelo que ha generado esta posible, esperadísima, y yo en mi fuero interno, muy esperanzada, reunión en pantalla. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos, sus bebidas y abróchense los cinturones. Porque este vídeo va a estar lleno de emociones, de datos, de especulaciones y sobre todo de mucho amor por Hande y Kerem. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema apasionante, permítanme hacer una pequeña petición. Y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Sé que les gusta el contenido que hago, sé que disfrutan de las series turcas y de todo el universo que las rodea, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, de esa manera, no se perderán nada. Es gratis y me ayudan un montón. Ya saben, suscríbanse. Vamos. Ahora sí, manos a la obra. ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué estamos hablando de Hande y Kerem juntos de nuevo? Bueno, la respuesta es más compleja de lo que parece, pero empecemos por el principio. Todos conocemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? Son dos de los actores turcos más queridos, más populares y más guapos del momento. Pero sobre todo, los conocemos por Lofi Sinder o Senkalkapm en su idioma original. Esa serie, esa serie. Nos robó el corazón a todos. La historia de Eda y Serkan con sus idas y venidas, sus mentiras, sus amores prohibidos, sus reencuentros, sus dramas, nos tuvo enganchados a la pantalla durante meses. Lofi Sinder fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie tuvo un éxito rotundo en países como España, Italia, América Latina, prácticamente en todas partes. Y el éxito no fue solo de la serie en sí, sino también de sus protagonistas, Hande y Kerem. La química entre ellos era explosiva. Se notaba a leguas que había algo más que una relación profesional. Y bueno, como todos sabemos, lo que empezó en la pantalla, se materializó en la vida real. Hande y Kerem se enamoraron. Durante el rodaje de la serie y después, mantuvieron una relación. Fueron la pareja del momento. Las revistas, los medios, los fans, todos hablaban de ellos. Eran la pareja perfecta. Y aunque su relación llegó a su fin, dejaron una huella imborrable en el corazón de todos sus seguidores. Y aquí es donde entramos en el tema que nos ocupa. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron con sus vidas, con sus carreras. Hande participó en otras series, Kerem también, y ambos continuaron creciendo profesionalmente. Pero, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla? La respuesta hasta hace poco era un rotundo no. Pero, amigos, los rumores han empezado a circular. Y la verdad, y esto es algo que voy a ser completamente sincera con ustedes, el simple hecho de que se hable de esta posibilidad me llena de emoción. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y la información que hemos ido recopilando. ¿Qué es lo que se rumorea exactamente? Pues bien, se habla de que hay una productora que está interesada en reunir a Hande y Kerem en un nuevo proyecto. Se dice que están negociando con ambos actores para que protagonicen una nueva serie, que podría ser una adaptación de una novela romántica muy popular. Obviamente la información es muy confidencial y no hay nada confirmado. Pero los rumores son persistentes. Y eso es lo que nos da esperanzas. Además hay otros factores que alimentan estos rumores. Por un lado, la propia Hande y Kerem. Ambos, a pesar de su ruptura, mantienen una relación cordial. Han sido vistos en eventos públicos, han intercambiado likes en redes sociales.
Y aunque esto no significa nada definitivo, sí que demuestra que no hay rencor, que no hay enemistad. Y eso es importante porque si la relación fuera mala, la posibilidad de volver a trabajar juntos sería prácticamente nula. Por otro lado, la demanda del público. Los fans de Love is in the Air son muchísimos y siguen pidiendo, siguen deseando un reencuentro de Andy y Kerem en la pantalla. Las redes sociales están llenas de mensajes, de peticiones, de hashtags. Los fans no se rinden. Y eso, queridos, es una fuerza muy poderosa. El público tiene el poder de influir en este tipo de decisiones, y si la demanda es alta, las productoras y los canales de televisión tienen en cuenta esta opinión. Pero, ¿qué tipo de serie podría ser? ¿Qué historia podría unir de nuevo a Andy y Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Se habla de que podría ser una comedia romántica, un drama romántico, o incluso una adaptación de alguna novela. Personalmente me encantaría que fuera una comedia romántica. Creo que Andy y Kerem tienen una química increíble en este tipo de historias, y nos harían reír y soñar a partes iguales. Pero, ¿quiénes serían los personajes? ¿Qué tipo de roles podrían interpretar? Pues la verdad, no tengo ni idea. Pero me encanta imaginarlo. Podrían ser dos personas que se odian a primera vista, pero que poco a poco se van enamorando. Podrían ser dos amigos que se dan cuenta de que sienten algo más. Podrían ser cualquier cosa. Lo importante es que la historia sea buena, que esté bien escrita, y que Andy y Kerem tengan la oportunidad de brillar. Ahora hablemos de los pros y los contras de esta posible reunión. Asterisco asterisco pros asterisco asterisco. Asterisco 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 el reencuentro de una pareja icónica asterisco asterisco la sola idea de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en la pantalla es un sueño hecho realidad para muchos fans. La nostalgia y el cariño hacia Eda y Serkan son enormes, y verlos en nuevos roles generaría una emoción inigualable. Asterisco 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 la química comprobada asterisco asterisco la química entre Andy y Kerem es innegable. Ya demostraron tener una conexión especial que se transmite en la pantalla, y eso es un gran atractivo para cualquier proyecto. Asterisco 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 aumento de popularidad asterisco asterisco la serie, sin duda, generaría un gran interés a nivel internacional. Atraería a nuevos espectadores y reactivaría la base de fans existente, lo que se traduciría en mayor visibilidad y éxito para el proyecto. Asterisco 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 potencial creativo asterisco asterisco la posibilidad de crear personajes nuevos y explorar nuevas dinámicas entre ellos es algo que los actores y el equipo creativo pueden aprovechar al máximo. Asterisco 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 impacto en la industria asterisco asterisco un proyecto de esta magnitud podría marcar un antes y un después en la industria de las series turcas, demostrando el poder de la nostalgia y la conexión entre actores y audiencia. Asterisco asterisco contras asterisco asterisco. Asterisco 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 expectativas muy altas asterisco asterisco la presión por cumplir con las expectativas de los fans sería enorme. La serie tendría que estar a la altura de las expectativas para no decepcionar. Asterisco 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 comparaciones constantes asterisco asterisco cualquier proyecto nuevo sería inevitablemente comparado con Love is in the Air, lo que podría ser un desafío. Asterisco 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 riesgo de sobreexposición asterisco asterisco si el proyecto no es bien manejado, podría haber un riesgo de saturación y de que la imagen de los actores se desgaste. Asterisco 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 dificultad de mantener la magia asterisco asterisco a veces, las segundas oportunidades no funcionan como se espera. Existe el riesgo de que la química entre los actores ya no sea la misma o que la historia no conecte con el público. Asterisco 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 posibles problemas personales asterisco asterisco a pesar de mantener una relación cordial, trabajar juntos podría ser un desafío para Andy y Kerem, especialmente si hay sentimientos involucrados. En resumen, hay mucho en juego. La posibilidad de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en la pantalla es emocionante, pero también conlleva riesgos y desafíos. Y ahora, llegamos a mi opinión personal. ¿Qué pienso yo sobre todo esto? Pues sinceramente estoy muy emocionada. Creo que Andy y Kerem son dos actores talentosos, que tienen una química increíble y que se merecen esta oportunidad. Creo que sería maravilloso verlos juntos de nuevo, y que podrían crear una serie que nos hiciera reír, llorar y enamorarnos. Obviamente no sé si este proyecto se hará realidad. No sé si las negociaciones llegarán a buen puerto.
Pero lo que sí sé es que voy a estar muy atenta a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier noticia. Y por supuesto, si finalmente se confirma la serie, seré la primera en verla y en comentar con ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están emocionados con esta posibilidad? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? Cuéntenme todo en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus expectativas, sus ideas y sus deseos. Me encanta debatir con ustedes. Llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos hablado de un tema que nos apasiona a todos, la posible reunión de Hande Erçel y Kerem Bürsin en una nueva serie. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y mi opinión personal. Resumiendo, estamos ante una situación emocionante con pros y contras, y con un futuro incierto. Pero lo importante es mantener la esperanza y seguir soñando con la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan emocionado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué opinan? ¿Qué esperan de este posible proyecto? Cuéntenmelo todo. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan un montón. Ya saben, suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos. Y que viva el amor por las series turcas. Adiós.